Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, esto desde ya es muy raro, ¿sí? Porque todos sabemos que estamos con el tema del coronavirus y el encierro y todo eso tenemos que estar en nuestras casas y la verdad que estar hablándole a una cámara no es muy agradable que digamos, pero bueno, sé que con esto va a llegar a toda la iglesia y a muchos más, ¿sí? A todo aquel que lo quiera ver. Así que, bueno, sin más, vamos a tratar de arrancar. Le pido a Dios que me ayude, que el Espíritu Santo me esté dando palabra para lo que Él quiere decir, que nada, me pueda usar para poder transmitírselos, ¿sí? Les pido perdón si hay alguna desprolijidad, de ruido, de cualquier cosa, pero bueno, por ejemplo una moto que ahí está pasando, ¿sí? Pero bueno, para que vean que es algo totalmente a pulmón, como quien dice, pero la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo y sabemos que la palabra va a llegar y no va a volver a Dios vacía, ¿sí? Así que bueno, sin más, voy a empezar a tratar de dar un poco el mensaje que Dios puso en mi corazón, ¿sí? Espero que les sea de mucha bendición. Estamos, como dijimos, con todo este tema del coronavirus, ¿sí? Que no hace falta que se los mencione, pues ya lo recontra saben, ¿sí? Y deben estar bastante cansados de escuchar el coronavirus, todo eso, pero quiero resaltar una cosa. A todos les habrá pasado que les llega por WhatsApp o por Facebook, por cualquier medio, les llegan noticias, o sea, no me refiero a noticias, sino a palabras quizás de nuestros hermanos, los cristianos, que publican una cosa, publican otra, y se habla mucho obviamente, de que Jesús está por venir, que estamos en los últimos tiempos, que se viene el apocalipsis y todo eso. Y todos estamos como muy esperando que eso suceda, confiados en que Dios nos va a llevar, ¿sí? Y ahora yo quiero detenerme un poquito y quiero mejor dicho, que nos hagamos una pregunta. Imaginemos que la salvación, ¿sí? Es un barco muy grande que, pongámosle todas las propiedades, ¿no? Que tiene la salvación. Sabemos que Jesús dijo que va a ser un abrir y cerrar de ojos, que va a venir y no vamos a tener tiempo para prepararnos. No es que va a venir, bueno, mañana vengo a tal hora y nosotros vamos a tener tiempo de, uy, qué bueno, vamos a prepararnos y no. Sino que dice que estén preparados porque cuando Él sea así, listo. Bueno, imaginemos que este barco hipotético que estamos pensando, de repente va a ser así. Va a aparecer el barco y vos tenés que tener el boleto en la mano, decir, bueno, listo, tiene el boleto, chao. Imagínate que no vas a tener tiempo para ir a buscar el boleto. Entonces, si nosotros empezamos a ver en todas estas manifestaciones, o empezamos a ver que hoy ya la palabra se está cumpliendo y me parece que estamos en los últimos tiempos, yo me pregunto, ¿no sería un excelente momento para preguntarnos si tenemos el boleto? Si ese barco, ahora, ya, pum, aparece el barco, ¿tenemos el boleto en la mano para poder subir a ese barco? Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo obviamente no conozco tu respuesta, ¿sí? Hay personas que están escuchando este video que por ahí dicen, sí, realmente yo lo tengo en la mano, y hay otros que por ahí dicen, y no sé, y hay otros que directamente dicen, ¿sabe que no? Bueno, entonces para todas esas personas, no importa cuál sea tu situación, vamos a tratar de ver, en este caso, cómo sería si, pongámosle, no tenemos el boleto, ¿sí? Vamos a ver cómo conseguir ese boleto, porque si lo tenés, buenísimo, está bueno esto, volver, digamos, a decir, bueno, hacer el checklist, decir, a ver, esto está bien, listo, lo tengo, está todo bien. Y si no lo tenés, poder darte una pequeña ayuda, digamos, como para que lo puedas tener. En la Biblia está muy claro, ¿sí? Y lo sabemos de memoria, que Jesús, el Hijo de Dios, que vino acá en el mundo, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿sí?
Entonces, el camino está muy claro. El camino es Jesús. Pero fíjense que Jesús hizo una separación, y que esto quiero remarcarlo muy bien. Por un lado dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aclara, bien puntual, que Él es el camino al Padre. ¿Sí? El camino para llegar a ese barco, a llegar a la salvación eterna, a la vida eterna. Entonces, pero no solo eso, no solo que Él dice, yo soy el camino, sino que después dice, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que está diciendo, yo soy el camino y no hay otro. Está por un lado afirmando cuál es el camino y por el otro lado dando a entender de que no existe ningún otro camino que no sea el de Él. ¿Sí? O sea, Jesús hizo dos cosas. Por un lado nos salvó y por otro lado nos dio el ejemplo de vida. Por eso dice la palabra que Jesús es el Verbo hecho carne, ¿sí? Porque es como que la Biblia entera, toda la palabra se encarnó en Jesús y Él la cumplió. Por eso es que dice el Verbo hecho carne. Entonces, Él no solo que nos salvó, sino también que nos dio el ejemplo. Bien, entonces a partir de este momento dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es solamente por mí. ¿Sí? Eso entonces, ¿qué quiere decir? Que no podemos encontrar un evangelio parecido, cumpliendo de otra manera, o no sé, o más light, menos light. No, hay un solo evangelio. Hay uno solo, no hay más, uno. ¿Y cuál es? El de Jesús. ¿Sí? Entonces, sigamos. Fíjense que en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 15 y 16, dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Fíjense que esto, se da justamente cuando Jesús lava los pies de los discípulos, ¿sí? Sirve a sus discípulos siendo Dios, y Él aclara muy bien diciendo, yo vine a esta tierra a darles ejemplo, ¿para qué? Para que así como yo hice, ustedes también hagan. ¿Sí? Y alguno habrá podido decir en ese momento, bueno, sí, voy a ser parecido, o bueno, no voy a ser tanto como vos. Y Jesús agarra enseguida y dice, el siervo no es mayor que su Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a tener más gloria, ay no, yo no. A ver, si el ejemplo, el Hijo de Dios sirvió, ¿quién somos nosotros para querer ser servidos o decir, ah no, yo esto no voy a servir? O no. Entonces Jesús dejó muy claro, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. ¿Sí? Con esto podemos hablar un montón, pero no importa. Vamos a tratar de centrarnos en el mensaje principal. Pero quiero hacer una aclaración muy grande. Y quiero que lo entendamos muy bien. Jesús vino acá al mundo, sí. ¿Pero para qué vino? Jesús no vino para Jesús no vino para ayudarnos a vivir nuestra propia vida, ¿sí? Jesús no vino para que nosotros digamos, gracias Jesús, ahora con vos voy a seguir mi vida y me vas a ayudar a esto, me vas a ayudar a lo otro. No, Jesús no vino para ayudarnos a vivir nuestra propia vida, ¿sí? Vino para salvarnos y darnos ejemplo de lo que debemos hacer, renunciar a nuestra vida y vivir como Él vivió, ¿sí? Esto es algo muy importante de entender. Porque nosotros estamos acostumbrados a pedirle y a pedirle a Jesús y a pedirle a Jesús y a pedirle a Jesús. Y de hecho en una parte de la Biblia dice, ay, por favor hijitos míos, me piden mal todo el tiempo. ¿Por qué? Porque piden para sus deleites, para sus placeres, para todo lo que ustedes quieren, cuando deberían estar pidiendo según mi voluntad. ¿Sí? Entonces, sin irme por las ramas, quiero que quede claro que Jesús, ¿sí?, no nos salvó para ayudarnos a vivir nuestra propia vida, sino que nos salvó para que vivamos por Él.
Bien. Entonces, vamos a hacer un primer resumen de lo que acabamos de decir. Dijimos que la salvación la vamos a tomar como si fuera un barco, ¿sí? Que estamos tratando de asegurarnos de tener el boleto, y el boleto ya dijimos que el único boleto es Jesús. Entonces, si ya tenemos bien claro que el único boleto a la salvación es Jesús, y tenemos que ser como Él fue, como para poder acceder a la salvación, a poder vivir con Dios, entonces vamos a ver qué es lo que dijo Jesús, porque bien claro está que dijo: el que guarda mis mandamientos, ese es mi discípulo y ese es al que yo conozco. Entonces vamos a centrarnos en Jesús, ¿sí? Jesús y Jesús y Jesús. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Vamos a tener en cuenta lo que le dijo, por ejemplo, a Nicodemo, ¿sí? ¿Qué le dijo Jesús cuando se encontró a Nicodemo? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿sí? Le dijo: nace de nuevo. Y Nicodemo obviamente dijo: ¿de qué me estás hablando? ¿Sí? No vamos a entrar mucho en tema, pero sí vamos a decir que es necesario nacer de nuevo. Y en este caso, un resumen del resumen, vamos a decir que nacer de nuevo en este caso es poder renunciar a lo que es nuestra vida ahora, ¿sí? Para empezar a vivir la vida de Dios. Es un nuevo nacimiento, es una nueva vida. Porque Jesús no hace ningún remiendo, no restaura, no nada. Dios, ¿qué hace? Corta de raíz y crea una nueva vida, ¿sí? Y esa nueva vida es conforme a Jesús, ¿sí? Ese es el primer paso, porque si eso no sucede, si no hay una nueva vida, si no renunciamos a nuestra vida y empezamos la nueva vida de Cristo, nacemos de nuevo, no hay caso, ¿no? Vamos a seguir en la vieja vida tratando de ser cristianos, tratando de ser, pero no lo vamos a lograr nunca, porque si no hay una nueva vida, un nuevo nacimiento, no va a pasar nada. El grano, ¿sí? Como dijo Jesús, si no cae tierra y se muere, no lleva ningún fruto. Ahora, si ese grano se cae en la tierra y muere, lleva mucho fruto, ¿sí? Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Eso está en Mateo 16, 25 y 26. Le estaba diciendo: si vos realmente te olvidas de tu vida, renunciás a todo por nacer a esta nueva vida, ¿sí? Fíjense que le está diciendo que está bien, pierde su vida, pero en realidad la va a hallar, ¿sí? Porque va a hallar la vida nueva que Jesús está entregando, y además en esta vida, que es la vida que nosotros conocemos, la que estamos viviendo en este momento, en esta vida vamos a tener gozo, paz, todo lo que Jesús vivió cuando estaba acá. Imagínate que Jesús renunció absolutamente a todo para hacer la voluntad del Padre. Él de hecho decía: todo lo que yo hago no lo hago por mí mismo, lo hago porque escucho al Padre que me dice hace esto, ¿sí? Entonces no hago mi propia voluntad, no vine a hacer mi propia voluntad. Él había renunciado a toda esta vida, ¿sí? Para hacer lo que su Padre le había dicho. Entonces, Jesús le estaba diciendo de esta manera: aquel que quiera salvar su vida, ¿qué se refiere con salvar su vida? Se refiere a que justamente decir: ay no, pero yo tengo, está lindo esto Jesús, pero yo quiero tengo el sueño de tener tal cosa, o tener tal cosa, y yo digo: ay, pero yo justo pensaba irme de vacaciones, y quiero esto, y quiero lograr esto en la vida. Bueno, Jesús claramente le dice: a ver, si vos querés todo eso, bueno, lamentablemente nunca vas a poder ser mi discípulo. Ahora, si vos estás dispuesto a renunciar a toda tu vida, tus sueños, todas tus cosas, por hacer lo que yo te digo, no solo vas a ganar la vida eterna, sino también esta vida. ¿Sí? Vas a ganar las dos, ¿sí? Porque en esta vida yo voy a estar con vos todos los días, vas a tener mi espíritu que te va a dar paz y gozo, tengas o no tengas plata, dinero, todas esas cosas, no importa. Vas a tener la vida en vos, ¿sí? Entonces, dice, además el 26 dice: porque ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué te sirve que lograste tener un super auto, una super casa, un retrabajo, no sé, un montón de cosas y perdiste tu alma? ¿De qué te sirvió? No sirve de nada, ¿sí? Mejor es al revés, es
decir, bueno, pierdo esta vida porque creo en que Jesús, o sea, creo que esto es verdad, dejo de pensar en mí, dejo de todo lo que yo quiero y empiezo a vivir la vida de Cristo. Así que me va a dar paz en este momento, me va a dar gozo, voy a poder vivir con Jesús y que en el momento que Él viene o me muero, voy a encima tener la vida eterna. ¿Sí? Otro punto, dijimos entonces nacer de nuevo. El otro punto es dar nuestras vidas por los demás. Fíjense que en 1 de Juan 3:16, este no es el Evangelio de Juan, sino el otro a lo último, antes de Apocalipsis, 1 de Juan 3:16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y ahí que le sigue, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Toda la Biblia entera, toda la Biblia habla de la misericordia, del amor, el del servir al prójimo y amar al prójimo como a mí mismo, ¿sí? Que de hecho dice, en esto se resume la Biblia, en esto se resume la ley y los profetas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo dice toda la Biblia, ¿sí? No voy a entrar en detalle porque podría estar, no sé, horas citando lugares en la Biblia en donde nos enseña a amar al prójimo, amar a la persona que tenemos al lado, preocuparnos, ¿sí? Entonces, a eso estamos refiriendo, a dejar de, o sea, dar nuestra vida por los demás, así como Jesús, ¿sí? Vino acá por nosotros y dio su vida por nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, dejar de mirar todo lo que nosotros queremos y empezar a preocuparnos por los demás, tanto físicamente, o sea, materialmente, en las cosas que podemos servir, que podemos dar, como también lo espiritual, preocuparnos si las personas están realmente conociendo a Dios o no. Que de ahí viene el otro punto, el otro gran punto, la gran comisión. Jesús, que dijo, id y haced discípulos. Fíjense en la palabra, discípulos, ¿sí? No dice ir a ser cristianos, dice ir a ser discípulos. Discípulo es aquel que aprende del maestro y es igual al maestro, lo imita en todo, ¿sí? Ese es el discípulo y Jesús nos manda a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fíjense que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les mandé, ¿sí? No se pongan a enseñarle cualquier cosa o que se nos ocurre o vivencias, no. Enseñen lo que yo les enseñé, dice Jesús, ¿sí? Estas palabras que les hablé, ¿sí? Yo, siendo el verbo hecho carne, les hablé esto, no vine a perder el tiempo, vine a explicarle la verdad, dice Jesús, ¿sí? Entonces, explíquenle lo mismo que yo expliqué. No vengan a inventar un nuevo evangelio, ¿sí? El evangelio es el evangelio del nacer de nuevo, del arrepentimiento de pecados, de dar nuestra vida por los demás y de agarrar la gran comisión, ¿sí? Entonces, ahí sí dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto está en Mateo 28, 19, 20, no me acuerdo si lo había dicho. Entonces, para ir terminando, voy a, como quiero que quede bien claro esto, porque por ahí, yo empiezo a hablar y me voy por las ramas y quiero definirlo bien. Permítanme que voy a leer un poquito de lo que puse acá, un pequeño resumen, ¿sí? Que puse lo siguiente: todas las promesas de la Biblia, inclusive la salvación, son para los hijos de Dios, o sea, sus discípulos, lo que hablábamos recién, los que hacen la voluntad de Dios. Eso también está en la Biblia. Jesús dijo, el que hace mi voluntad es mi hijo, es mi discípulo, no cualquiera, no todo aquel que dice Señor, Señor, no, mis discípulos. Es decir, los que viven según la vida de Jesús, dejando sus vidas con todos sus deseos terrenales, ¿sí? Y haciendo la voluntad de Dios, que es amar al prójimo como a ti mismo. Porque en 2 Corintios 5:15 dice, hablando Cristo, ¿no? Y por todos murió, o sea que Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Entonces, para terminar, ¿tenemos el boleto o no tenemos el boleto? Mirando todo esto que estuvimos hablando, ¿estamos siguiendo la vida de Cristo o no? ¿O estamos siguiendo algo parecido? ¿Sí? Recuerden que el siervo no es mayor que su señor. Entonces no podemos vivir una vida diferente o decir, no, Jesús pobre todo lo que sufrió y nosotros no, yo no sufriría eso. A ver, Jesús dijo, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Sí? Entonces, hagamos, mejor dicho, pidamos al Espíritu Santo que nos muestre, que nos examine y que nos diga si estamos viviendo esta vida de Cristo o no. Si vos decís, sí, realmente sí estoy viviendo esta vida, ¿sí? Entonces, bueno, buenísimo. Pero asegúrate de que los demás también la sepan, la conozcan y la vivan. Procurá hacer eso, que es lo que mandó Jesús a hacer, ¿sí? Y de hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Entonces, no te quedes solamente con que vos estás viviendo la vida de Cristo. No, tenemos que encargarnos de los demás también. Hablar, tener paciencia como Jesús tuvo paciencia con nosotros, ¿sí? Y poder hablar la palabra. Ahora, si vos decís, y la verdad es que no estoy viviendo esta vida, entonces yo te diría en este momento, digamos como que vas en la autopista, clava los frenos, por favor, clava los frenos con todo, frenate y decís, no, pará, si el barco viene hoy, el boleto no lo tengo. Y no hay nada más importante que eso, nada más importante que tener el boleto en la mano, porque si Jesús viene hoy, ¡pum!, de repente te vas a encontrar con Jesús y ¿ahí qué hacemos? Dios dijo que ante Él se va a doblar toda rodilla, no solamente los que creen en Él, todos. Nada más que Él va a decir, el que cree en Él y el que vivió la vida de Jesús, va a decir, bueno, sí, pasá, venía la gloria eterna, y al otro va a decir, discúlpame, pero no te conozco. ¿Sí? Entonces, decía, si vos no tenés el boleto o estás ahí con que no estoy muy bien seguro, ¿sí? Ten en cuenta lo siguiente. Toda la Biblia es útil para enseñar. Nos habla de las promesas, nos enseña a conocer a Dios, etc. Pero de nada sirve que te sepas todos los misterios, que profetices, que hables lenguas y demás, si no tenés la vida de Cristo. ¿Sí? Esto, como para poner un ejemplo un poco simple, digamos que tenemos que correr una carrera, ¿sí? Y nos conseguimos el mejor auto, el más rápido, nos gastamos absolutamente todo en ponerle el mejor motor, el mejor combustible, el mejor todo, la mejor tecnología, todo para la carrera. Y cuando llega la carrera, hoy nos olvidamos que no sabíamos manejar. ¿Qué hacemos? ¿De qué nos sirvió todo lo demás? De nada. Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que tenemos que entender que está obviamente muy bueno que leamos toda la Biblia, ¿sí? Porque de hecho para algo la dejó Jesús, pero no nos termina de servir, digamos, no tiene sentido si nos ponemos a leer toda la Biblia y no entendemos la vida de Cristo. Primero lo primero, ¿sí? Primero aprendamos a manejar y después nos conseguimos un autito, uno mejor o lo que quiera, pero sabemos manejar. ¿Sí? Con esto es lo mismo. Si no tenemos la vida de Cristo, si no nacimos de nuevo, si no empezamos a vivir esta vida, de nada sirve que nos sepamos la Biblia entera. ¿Saben qué le pasó a los fariseos? Los fariseos eran los maestros de la palabra, se sabían toda la Biblia de punta a punta, se sabían todo. Eran los que le enseñaban la palabra, ¿sí?, a el pueblo. Pero cuando vino Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios que ellos estaban predicando, ¿saben qué hicieron? Lo crucificaron porque no lo conocieron. Entonces no les sirvió, ¿sí? Si no vivimos la vida de Cristo, no nos sirve de nada todo lo demás. Ahora, cuando nosotros empezamos a vivir la vida de Cristo y todo esto lo tenemos bien en claro, la Biblia entera se nos abre completamente. Y podés leer Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Proverbios, Salmos, todo, y todo te habla de Jesús y el hermoso plan divino que Él tiene, ¿sí? Entonces,
esperen que me perdí un cachito. Decía, entonces, mi consejo final es: céntrate en los mandamientos de Jesús, en vivir la vida que Él enseñó, en tomar tu cruz y seguirlo, en dejar de vivir para tus propios deleites y empezar a preocuparte por los demás, tanto en lo material, como en lo espiritual. Entonces, y solo entonces, tendrás tu boleto asegurado. Ya no la quiero hacer más larga, ¿sí? Lo único que quiero leer por último es Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 11. Y dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Fíjense lo que dice el versículo 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No dijo, no, yo soy Dios, que esto y lo otro. No, se despojó, ¿sí? Dice, sino que se despojó a sí mismo. Siendo Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se hizo humano. Y estando en la condición de hombre, encima se humilló a sí mismo, más todavía, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Dios nos dé entendimiento, que esta palabra realmente te sea de bendición, que Dios te bendiga un montón, y bueno, disculpen si no fui muy claro o si por ahí me exalto un poquito, ¿sí? Pero bueno, que Dios nos ayude muchísimo y que Dios los bendiga.